Bueno, buen día, Adriana. Aquí desde Santa Cruz, con un día bastante frío, casi comenzando el invierno. Es un gusto para nosotros, quiero hablar en plural, soy la presidenta del Consejo Provincial de Educación, equivalente a un ministro de Educación, así que trabajo representando un equipo. Es un orgullo, es una distinción poder conversar con vos en este día. Agradezco a todo el equipo del Ministerio de Educación, del que vos sos parte, como secretaria de Educación, de darnos esta oportunidad. Chachi, realmente el gusto es para mí y el honor también. Estoy hablando con una ministra, es decir, que tiene una enorme experiencia en algo que en estos momentos cobra particular importancia, que es la experiencia con los sectores populares. Durante muchos años ha estado justamente a cargo de programas de enorme importancia, programas nacionales, desde el Ministerio de Desarrollo Social, y ahora como ministra de Santa Cruz introduce otra cuestión, que es los confines del país, ¿no? Yo tengo acá al lado una foto maravillosa, que es la de dos chicos con dos cuadernillos de los que producimos a nivel desde el Ministerio de Educación de la Nación, es decir, dos chicos en un pueblo de Santa Cruz, en realidad chicos de un puesto, de una estancia, que están esperando a la señorita Gladys, que, con los cuadernillos colgando, y con un conejo, que es la mascota, colgando de otro brazo, ¿no? Y están esperando a la señorita para darle los cuadernos, el primer cuadernillo, y esperar que les traiga el segundo cuadernillo. Es muy emocionante, ¿no? Entonces, bueno, hablar con Chachi, que es la ministra de esos chicos, realmente para mí es un honor y un orgullo. Yo te agradezco, Adriana. Bueno, conversábamos recién que quizá quienes nos escuchen no son parte del ámbito específico de educación, entonces yo me voy a tomar un tiempito muy chiquito, como muy cortito, como para decir, porque en el ámbito de la educación saben todos perfectamente quién sos. Además de ser doctora en pedagogía en la Universidad de México, tu segunda ciudadanía, como decís vos siempre, tu amado México, con múltiples premios, destacada, siendo además diputada nacional, antes diputada constituyente, fuiste ministra de la provincia de Buenos Aires, bueno, hoy sos secretaria de Educación. Yo quiero decir en este sentido que yo considero que además de ser, no solo yo, creo que en esto tenemos un acuerdo cerrado todos los ministros, además de ser la pedagoga más importante de este tiempo en Argentina y en la región, para mí en particular una cualidad que es muy importante, que es más que una académica, una intelectual comprometida con su tiempo, y particularmente con los más desfavorecidos de tu tiempo. Así que para mí, en ese sentido, es un honor, porque pensar con vos no solo es pensar el tiempo y la escuela y la pandemia y el siglo XXI, sino que es pensar en aquellos que siempre están al borde de ser excluidos de la posibilidad de ser parte. Bueno, quiero compartir con vos tres cosas que pensé y que un poco me parece que nos van a servir para entrar en diálogo, y en referencia a esa foto que vos traés, y que nos convoca a la idea de los niños, las niñas, los adolescentes como el sujeto de derecho en el que convergen todos los esfuerzos de los actores que integran la escuela, ¿no? Yo pensaba que una de las cuestiones que seguramente acordamos todos, es que la educación es una institución que está construida socialmente, históricamente, políticamente y culturalmente, y que la escuela pública es, como vos decís en tu libro hermoso, en el último, La Escuela Plataforma de la Patria, como metáfora del sistema escolar, es parte de esa historia, digamos, de esa trayectoria. Digo porque me parece que esto es interesante para pensarlo en este tiempo, en tanto creo que muchos de los desafíos y las fortalezas y las flaquezas y los dolores que guarda nuestra escuela pública moderna, en tal caso se ponen más en evidencia en esta pandemia, pero son parte de los desafíos que vos venís planteando e invitándonos a pensar al inicio de este siglo.
En ese sentido, me interesa pensar con vos, ¿cuáles son las potencialidades que identificás se muestran en este tiempo de pandemia en la escuela pública? ¿Cuál es su fortaleza? Y en tal caso, digamos, en contradicción, ¿cuáles son las mayores debilidades? Sí, yo creo que la escuela ha mostrado muchísimas fortalezas que las que tenía, que tiene, y que se han hecho visibles, ¿sí? A veces uno comienza a ver las cosas cuando se opacan, cuando no puede alcanzarlas, cuando las necesita, ¿no? Entonces, yo creo que hoy aparece muy claramente la razón por la cual la escuela históricamente se fue separando de la familia. Porque si nosotros miramos los últimos 200 años, vamos a encontrarnos con que familia, escuela y trabajo se fueron poco a poco diferenciando. Es decir, esto fue de un costo social y político importante. Son funciones que se fueron diferenciando. Si vamos más atrás, podríamos decir que la función religiosa, ¿sí?, la escuela, la familia o la función educativa y el trabajo se fueron diferenciando, pero realmente en el caso de la escuela nos encontramos con que recién a fin del siglo XIX, con las leyes Ferri y con las leyes, en la Argentina con la ley 1420, es decir, con el conjunto de normativas, es decir, que dibujan legalmente al sistema escolar, es decir, nos encontramos con que se ha diferenciado el sistema escolar, la escuela en particular, de la familia. La situación de pandemia, es decir, llevó a que familia, escuela y trabajo, es decir, quedaran, se juntaran, se apelotonaran de alguna manera, ¿sí?, y se acomodaran como, de la manera como se pudo, es decir, de la manera como puede cada familia, donde se puede en cada lugar, donde se puede en cada región, y esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta por el momento en que estamos pasando, pero también tenemos que tenerlo en cuenta yo no creo que haya un día después, creo que va a haber varios días después, Ujú, podemos hablar de eso a lo largo del país, pero ujú, digamos para cuando empiece a haber situaciones diversas de salida de la pandemia, ¿no? Yo creo que la escuela se hace visible, la importancia de la escuela y la importancia de los docentes, la importancia de la función educativa, sobre todo de educación formal, como algo diferenciado, ¿sí?, de la escuela y también diferenciado del trabajo, ¿no? Es decir, sí. yo veo peligros, ahí se veo peligros como por ejemplo el peligro de que el trabajo a destajo 12 horas por día quede instalado, ¿sí?, y Ujú, sea aprovechado por grandes empresas, es ujú, decir, para, digamos, obtener mayores ganancias a través de una mayor productividad, entre comillas, ujú. y también, digamos, veo el peligro de que haya negociantes en materia de educación, es decir, que en lugar de entender la tecnología y los diversos recursos como algo complementario, es decir, los tomen como un espacio de negocios. Claro, que los absoluticen también, ¿no? Y eso, vos me haces pensar, digo, hasta acá la escuela pública en particular, por ahí si uno hace un recorte de zapping de medios en el último año, por hacer un corte, va a escuchar de manera repetitiva en muchos medios hegemónicos de comunicación un hostigamiento constante con respecto a la escuela pública. Y esto generalmente banalizando algunas de las cuestiones que claramente son desafíos para la escuela, ¿no? Para la escuela pública, para la escuela moderna. En este sentido, qué interesante lo que vos decís con respecto a la familia, a los grupos convivientes de crianza, los que están cerca de los infantes y los adolescentes, que de pronto en esta pandemia se encuentran con un aislamiento preventivo, conviviendo con una intensidad quizá que no es la habitual en sus espacios de vida, a veces más hacinados, a veces menos hacinados, pero con este desafío que nosotros acá, Adriana, solemos decir, es importante saber que la casa no es la escuela
y que los papás no son los docentes, porque de alguna forma esto permite relativizar algunas cuestiones que se cargan muchas veces los padres, a veces con mucha exigencia, pensando en los tiempos escolares de un contexto que no está, que nosotros hacemos un gran esfuerzo porque haya continuidad en ese vínculo entre los docentes y todos los actores, pero ese contexto, el de marzo, no está, y por ahora no va a estar por un buen tiempo. Entonces no se trata de negar la situación, sino que se trata de reinventarnos y ser creativos en el momento de ir acompañando los aprendizajes de los estudiantes y de vincularse entre todos los actores, pienso, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo, porque digamos, una cosa es que los padres acompañen, ¿sí? Y en muchos casos que los padres vuelvan a tomar un rol que por las vicisitudes de la vida del siglo XXI, del trabajo, de las dificultades, etcétera, muchas veces no es que abandonaron, pero al menos se alejaron, ¿no? Entonces, los padres en realidad tienen que retomar un rol que ojalá sea posible que en parte, no totalmente, pero en parte después lo sigan teniendo. Pero eso no es de ninguna manera sustituir a los docentes. Además, los chicos no quieren, los chicos quieren comunicarse con su docente, ¿no? Yo he escuchado, me llegan mensajes y lo he escuchado anoche, en particular me emocionó mucho, es decir, lo de un chico, es decir, que dice, yo tengo todo, pero lo que quiero es la foto de mi docente, quiero la foto de mi docente. Y este pedido de los chicos respecto a la vinculación con el docente, es decir, yo estudio con mi docente, esa es otra cosa que oí, yo estudio pero con mi docente, vos fíjame. Entonces, Claro. marcando la diferencia del vínculo, ¿no? La diferencia del Ujú. vínculo con los padres y con los docentes. Claro, en este momento, digamos, todos tenemos que cumplir muchas funciones que no son las que cumplimos habitualmente, porque es una situación de emergencia. Pero también yo creo que en la salida de la situación de emergencia, o como decía antes, las salidas de la situación de emergencia, es decir, hay algunas cosas que de las que hemos aprendido y que vamos a seguir sosteniendo, vamos a tratar de que se sigan sosteniendo, ¿no? Es decir, el vínculo, aspectos muy positivos del vínculo de los adultos con las tareas de los chicos, ¿sí? Me parece que es algo que vale la pena seguir sosteniendo. Absolutamente. Pensaba mientras vos describías esto, en este nuevo tiempo también, creo que los papás, yo ya tengo hijos grandes, pero los papás transitan, al igual que todo el mundo adulto, un tiempo diferente de vinculación con estos niños, niñas y adolescentes, sujetos de derecho, que viven inmersos en un contexto tangencialmente diferente al que vivimos nosotros, y a los de sus propios papás, ¿no? O sea, los de sus papás, los cambios han sido y son hoy mucho más vertiginosos, la socialización se comparte con las redes sociales, las plataformas, entonces uno dice, y bueno, ¿y cómo será pensar que les debe estar pasando a todos los papás, y también le está pasando, creo, a los maestros, a las maestras, a los profesores, a los profesores, cómo vincularse, cómo acercar al mundo del conocimiento a estos chicas, a estos chiques que están en un mundo, un universo tan diferente al nuestro, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay que, en primer lugar, reconocer ese gap, reconocer esa distancia, ¿no? Es decir, yo a veces que me enojo con algunas cosas, después digo, ay, no, bueno, pero a ver, la distancia generacional, es decir, que hay con los chicos y también con muchos maestros, ¿no? O sea, gente Ujú. joven, hay una distancia generacional y la distancia generacional con los más chicos, digamos, con los adolescentes, con los chicos que están en la escuela primaria, en el nivel inicial, es decir, realmente es muy grande, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, yo misma me asombraba cuando el otro día pensábamos cómo hacer, de qué manera, aparte de los cuadernillos, de qué manera llegar a los sectores que no tienen conectividad, ¿no? Y Tal entonces cual. pensaba, bueno, a lo mejor, por lo menos a los que pueden tener, no tienen un televisor, no tienen computadora, pero a lo mejor sí tienen un celular que se ha Ujú. difundido muchísimo, bueno, a lo mejor podemos llegar con audios, con cuentos para los chicos, con actividades, y entonces pensé, pero eso es para los chicos de 0 a 3 también, que Claro. toman el celular y que entran con una lógica, ¿sí? Es decir, que, y ahí pensé, bueno,
para los chicos de 0 a 3, que además para aliviar a los padres, ¿sí? Para que no les tengan que contar otro cuento y tener otro trabajo, porque los padres también están muy sobrecargados, padres, mamás, abuelos, abuelas, tíos y adultos, ¿no? Están muy Sí, sí, sobrecargados, sí. ¿no? Y entonces ahí me asombró mucho la autonomía que podría llegar a tener un niño muy pequeño, ¿sí? Es decir, con manejo de tecnología. Me asombró mucho, ¿no? Me asombró y me preocupó, porque además darle el celular al niño, ¿sí? Porque entonces puede escuchar un cuento, puede aliviar a los padres, pero no debería, desresponsabilizarlos, ¿no? Ujú. Es, eh, Sí, y ahí aparecen estos tiempos diferentes en los que muchos de los adultos también ingresamos con mucha ingenuidad. Esto que vos planteás, el teléfono, sin hacer planteos que quieran eliminar para, digamos, o negar esta realidad. No, no estoy planteando eso, pero bueno, la preocupación muchas veces no terminamos de tener conciencia de lo que estamos poniendo en manos de los chicos, ¿no? Me hacías acordar recién cuando contabas lo del cuento, lo interesante de la cantidad de producción que hay circulando, que seguramente deben estar llegando a tus manos y llegan a las mías, de maestros, de padres, de chicos, escenas que tienen que ver con los cuentos que representan, títeres, producciones que tienen que ver en las escuelas técnicas con fabricación, no son los chicos, son los profesores, pero con fabricación de cuadernillos en el caso de Santa Cruz específicos generados por los profesores. Digo, esta es una época también que está generando, en la medida en que podemos ser solidarios en el esfuerzo, que creo que ese es el gran aprendizaje de este tiempo de pandemia también, está generando cosas diferentes, ¿no? Producciones distintas y entiendo yo, circunstancias de aprendizaje distinto para los chicos y las chicas. ¿Vos qué creés que pueden estar o qué podemos pensar que estamos enseñando esencialmente cuando trabajamos así colaborativamente a los chicos y a las chicas? Bueno, mira, en primer lugar, respecto a la cantidad de material, a mí me parece bien, ha habido una primera etapa desde que empezó la pandemia, una primera etapa en donde la comunidad, digamos comunidad educativa nacional, ¿sí? El conjunto de los que tenemos que ver con la educación, ¿no? Docentes, autoridades, gobiernos provinciales, el gobierno nacional, las familias, los chicos, si nos podríamos haber retraído. O sea, había una excusa para retraerse Ujú, y esperar a que pasara la pandemia, ¿no? Ocurrió otra cosa. Lo que ocurrió fue un despliegue, ¿sí? Como si se hubieran destrabado enormes capacidades creativas. Entonces, lo que hay es muchísimo material. De repente hay gente que dice, hay demasiado material. Yo digo, bueno, no importa. O sea, a los chicos les llegan, por ejemplo, en Santa Cruz, les llegan los cuadernillos nacionales y los cuadernillos provinciales, ¿sí? Ustedes están usando en Santa Cruz todos los medios. Los medios ujú, que son las reproductoras nacionales, pero también todos los medios provinciales. Esto ocurre en muchas provincias. Entonces, digamos, es decir, el exceso de material, ¿sí? Realmente no molesta. Bueno, van a guardar un cuadernillo y lo van a usar en otro momento. Van a escribir en los costados del cuadernillo y lo van a usar para eso. Me decía la ministra de la provincia de Buenos Aires que repartió los cuadernillos con un bloc en blanco, ¿sí? ujú. Es decir, entonces, bueno, los chicos escribirán en ese bloque en blanco. Eh, Nosotros estamos trabajando con ustedes de manera muy, muy, muy bien sincronizada. Es decir, sumarán. eh, Ujú, y lo que yo veo es que además en lo que se produce en el conjunto del país no hay grandes diferencias en el sentido de la concepción, no hay grandes ujú, diferencias. Hay algunas cosas que ujú, son distintas, pero no hay grandes diferencias. Y lo que veo es que se sostienen los contenidos básicos en base a los NAP. Los NAP son los núcleos de aprendizaje prioritario, ujú, eh, que son es un acuerdo del Consejo Federal de hace cuánto, Chachi, 15 años, ¿sí? mm. Aproximadamente 15 años, y que son donde están los aprendizajes necesarios, básicos, acordados por todas las jurisdicciones, acordados por todo el país y que se han sostenido. Los materiales que se producen respetan los NAP, ¿no?
algún día podemos volver a discutir cuáles son los contenidos básicos, pero en este momento tenemos los NAP y a partir de eso es que se producen materiales. Entonces, Ujú. yo creo que es importante que ahí se respetan digamos, las materias básicas, lengua, matemáticas, ciencias naturales, es decir, que toda la línea ética y ciudadana, educación sexual Ideal. integral, digamos, los acuerdos que se han ido tomando en el Consejo Federal, es decir, efemérides, es decir, conocimientos geográficos e históricos fundamentales, es decir, todo eso me parece que está. Ahora sí, yo creo que después de este momento de gran irrupción, lo que tenemos que hacer y lo que creo que estamos todos haciendo es una reflexión sobre cómo se sigue y cómo se va saliendo, ¿no?, Ujú. de la situación de pandemia. Es decir, porque no es que un buen día se va a terminar, sino que cuando se irá terminando esta situación o cerrando, como decía antes, de diferentes maneras, en diferentes lugares del país, ¿sí? Y además encontraremos chicos que han accedido a los materiales, que han accedido a los programas de televisión y otros que no. Y ese Ujú. porcentaje que no, realmente tiene que ser para nosotros el prioritario. Sí, eso estaba pensando, ¿no? En esto que vos contás del cuadernillo y cómo nosotros también lo estamos trabajando y la alegría que significa cuando llegamos a las casas, golpeamos, sabemos que en esos lugares tenemos mapeado y no hay o conectividad o no está el dispositivo, porque bueno, durante los últimos 4 años anteriores se perdió mucho tiempo en ese sentido, ¿no? Y la posibilidad de acceso, uno lo mira cuando contás y mapeás y mirás la estadística, es claro en donde se ve el efecto de no haber continuado con el Conectar Igualdad. Así que uno dice, y creo que lo compartía con vos, lo que llega ahí además es otro mensaje, es nos importás, nosotros te tenemos en cuenta, vamos a hacer juntos el esfuerzo cuando volvamos, y que seguramente, como vos decís, Adriana, no va a ser un volver todos juntos y a la vez, ni en el país, ni siquiera en la provincia, eso lo iremos también evaluando y trabajando, pero es importante que llegue ese mensaje. Aquí se había generado como un comentario, bueno, pero los cuadernillos se pueden encontrar en el supermercado La Anónima, y entonces nosotros lo acompañamos con una recomendación que hacen en las escuelas, los equipos y los maestros. Entonces yo decía, bueno, este es un material que además tiene un tratamiento especial por cada maestro y por cada profesor, con respecto a sus grupos y con respecto a sus estudiantes. Y eso tiene un valor específico. Es muy bueno que esté también en el supermercado para aquellos chicos, porque no somos perfectos, que por ahí no están pudiendo acceder. Pero lo importante es que ahí también lleguemos con el equipo, con los maestros, para acompañar ese proceso. A mí me preocupa el impacto y lo que tengamos que abordar en el día después con respecto a los chicos y las chicas que están más lejos de algunos acompañamientos ideales, ¿no? Y yo sé que esa es una tarea que vos estás pensando, que están todos pensando, muy preocupados por el tema del impacto en las oportunidades, en el acceso, en la igualdad, y que eso implica, como vos me decías el otro día en una reunión y me dejaste pensando mucho, un abordaje muy complejo, ¿no? Que quizás hasta exceda solamente al Ministerio de Educación, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que excede al Ministerio de Educación y de hecho el Ministerio de Educación eh, ha estado trabajando día y noche, te diría muy fuertemente, es decir, durante todo este tiempo abocados a el tema de la pandemia, pero también, digamos, a el conjunto de problemas, porque nosotros recibimos un Ministerio de Educación que estaba totalmente desorganizado, con una idea completamente inorgánica, es decir, no había niveles ni modalidades. Hemos tenido que reconstruir el nivel inicial, el primario, el secundario, a nivel de, estoy diciendo, del Ministerio de Educación de la Nación, y las Ujú, modalidades, que es educación de adultos, ujú, educación, digamos, educación especial, las 8 modalidades, es decir, que, que son necesarias y digamos, y la estructura que impone la ley, pero la ley no había sido respetada, y reconstruirlo no es absolutamente nada fácil, porque, digamos, lo que se había hecho era dispersar los equipos, es decir, hubo que
volver a armar equipos, seguimos armando equipos, en eso estábamos cuando empezó la pandemia, ¿no? De manera que desde el Ministerio de Educación de la Nación hay tareas anteriores a la pandemia que estamos tratando de cumplir, pero siempre con una directiva central del ministro, del doctor Nicolás Trota, y del presidente de la Nación, que es la idea federal. Es decir, Ujú. el eje de la reconstrucción para nosotros es federal. Y no se trata simplemente de hacer una consulta cada tanto a las provincias, sino de buscar las formas de trabajar permanentemente con ellas. Por eso, entre otras cosas, el quinto cuadernillo queremos que tenga un fuerte carácter federal, ¿no? Y ha habido reuniones del Consejo Federal, reuniones, creo que ¿cuántas tuvimos? 4, me parece, Sí, reuniones del sí, Consejo Federal. El viernes creo que vamos a tener la quinta o la la cuarta, próxima, sí. la próxima. Y esto es fuerte porque significa que la palabra de las provincias, es decir, tiene una presencia fuerte, y eso no es simplemente, no es solo la palabra del gobierno provincial, sino de lo que los gobiernos provinciales representan, ¿no es cierto? Ujú. Es decir, desde ahí es eh, que escuchamos la palabra de los chicos, y sobre todo, digamos, la otra prioridad, ¿sí? Que es lo que decía al principio, que es, digamos, la de aquellos que son los que menos han recibido, los que más han sufrido, ¿sí? Y esta ha sido una prioridad desde el 10 de diciembre en adelante, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Ahora que esta prioridad se ha profundizado, eh, yo creo que ahí tenemos que trabajar, y lo estamos pensando, ¿sí? Sí. Que hay que hacer un sobretrabajo, para decirlo de alguna manera, muy imaginativo, y muy serio, precisamente con los chicos que han tenido menos posibilidades. Sí, eso es un trabajo que vamos a tener que articular, va a requerir de todos nosotros y de mucha articulación y de mucho seguimiento y acompañamiento y apoyo. Pensaba en mi cabeza, iba y venía con una preocupación que deviene un poco de la historia de la escuela y cómo funciona en su cotidianeidad, esto de que la evaluación está muy asociada a la calificación. Y obviamente el común de los ciudadanos, los papás, los grupos de crianza, como bien decís vos, piensan, bueno, pero ¿y qué va a pasar con mi hijo? ¿Lo van a calificar? ¿No lo van a calificar? Nosotros acá en Santa Cruz tuvimos tomamos una medida excepcional, pero que en realidad es una medida que es una decisión que proviene de un trabajo de algunos años reflexionando acerca del lugar y las características que toma la evaluación en los procesos de aprendizaje, ¿no? La evaluación como parte del proceso de aprendizaje y no solo como un sistema de clasificación o de segmentación de los estudiantes en la escuela. Esto es una preocupación hoy. Y yo sé que nosotros lo vamos a trabajar en el Consejo Federal y lo venimos trabajando con todas las provincias porque requiere de criterios unificados en todo el país, pero creo que estoy con la pedagoga adecuada para reflexionar con respecto a esto que les pasa a los papás, ¿no? Como para poder darle un marco a esta situación de pensar si no están calificados, todo lo que hicieron o están haciendo, o a los mismos chicos, quizá los adolescentes, que nosotros tuvimos hace poquito una reunión por Zoom, bueno, planteaban algunos, bueno, pero ¿y si no nos califican, qué pasa con el esfuerzo que hicimos, no? Sí, a ver, yo creo que se transformó en un tema central, pero que me parece que es importante bajarle un poco Ujú. el dramatismo, ¿no? Porque finalmente, si vamos a estar 3, 4 meses sin clases, ¿sí? Pero al mismo tiempo con actividades. ¿M? Entonces ahí hay muchos aspectos que analizar con el tema evaluar, no evaluar, acreditar, son muchos aspectos. Sobre todo porque si por un lado estábamos haciendo una división entre aquellos chicos que por razones económicos sociales estuvieron más excluidos, y los que pudieron acceder a diversos medios, aquellos que pudieron acceder
tampoco le fácil, sino que también vamos a encontrar muchas diferencias, ¿sí? Ujú. Entonces, en ese sentido, el aplicar una evaluación, sea cualitativa o cuantitativa, aplicar una evaluación que clasificaría a los chicos entre los que aprueban o no aprueban determinadas preguntas o determinados problemas que les pongamos, realmente puede ser algo que aumente la desigualdad y no solamente la desigualdad en términos, insisto, socioeconómicos, sino la desigualdad en términos de lo que pudieron hacer los chicos, ¿no? De chicos que pueden haber aprendido un montón por algunas razones y otras que por razones de contexto familiar, por razones, digamos, de que no es fácil pasar de la escuela a una situación virtual, ¿no? Ujú. A lo mejor no les va bien. Entonces los clasificamos de esa manera, los clasificamos y de alguna manera los estigmatizamos, ¿no? Con lo cual, realmente yo no puedo dar una respuesta definitiva porque la respuesta definitiva la van a dar los ministros en el Consejo Federal de Educación, ¿sí? Así es. Es decir, que empezaremos a discutirlo el viernes. Hay un equipo importante del ministerio trabajando en esto, Ujú. pero lo que sí puedo decir, en todo caso ya de manera personal, es que yo creo que hay que de alguna manera dar cuenta, responderles a las mamás, a los papás, a los adultos que han hecho un esfuerzo, a los chicos que han hecho un esfuerzo, y de alguna manera decir sí, dejamos constancia que hicieron ese esfuerzo. Pero Ujú. eso no quiere decir, sí, es decir, calificar de una manera Ujú. que pueda ser excluyente. Pero Sí, sí hay sí, sí. muchas formas mediante las cuales uno puede dejar constancia del esfuerzo hecho. Pero eso ya es una opinión personal y me parece que vale esta discusión que tenemos que tener en el Consejo Federal de Educación, es decir, porque todas las provincias han avanzado de alguna manera al respecto, han tenido que tomar algunas decisiones al respecto, ¿no? A mí me parece que, eh, digamos, viendo esto más como un proceso, ¿sí? Ujú. Esto como un proceso, que como sacar una foto de cómo están los chicos, sacar una foto de un momento, ¿sí? Que puede ser realmente resultar algo muy traumático, me parece que tenemos que avanzar con, digamos, con elementos pedagógicos, ¿sí? Hacia tratar de dar cuenta de cuál ha sido el proceso que se ha venido desarrollando. Bien, tendríamos que ir, creo que cerrando. Yo fui mirando de reojo el reloj porque soy, estoy tratando de respetar algunas consignas. Tendríamos que ir haciendo una conclusión. A mí me gustaría compartirla. Yo quiero decir que en principio entré en diálogo hace algunos días con vos, Adriana, porque empecé a leer tu libro, La Escuela Plataforma de la Patria, que me parece que es muy interesante para recomendar y profundizar en muchos temas que me quedan en el tintero, que son interesantes no solo para quienes nos dedicamos a la educación o amamos la educación, sino también para todos los que son parte de la educación, los papás, los grupos de crianza, los interesados, la sociedad en general. Me parece que ahí hay muchas otras cosas para seguir pensando, pero me quedo con la idea que la escuela pública en la Argentina está de pie, que los maestros están haciendo esfuerzos importantes con lo que tienen, en algunos casos que son recursos limitados, en otros gracias al trabajo de los cuadernillos y el trabajo de las escuelas y la vinculación y otras posibilidades que hay también en los hogares, estamos llegando. Hay continuidad, no es lo mismo que estar sin pandemia, pero hay continuidad y seguramente vamos a tener, estamos aprendiendo, estoy segura que estamos aprendiendo muchas cosas que se van a hacer visibles cuando nos podamos volver a ver, imaginando que aunque sea detrás de una máscara de acetato, podamos mirarnos a los ojos más directamente y seguramente decir que la primera etapa de esta solidaridad necesaria en esta sociedad para cuidarnos de la pandemia la cumplimos de manera efectiva. Quiero agradecerte, Adriana, realmente ha sido un gusto para nosotros. Santa Cruz, un orgullo pensar con vos. Y bueno, dejo también para vos una parte de síntesis. Gracias, Chachi. Sí, la verdad es que trabajamos mucho juntas, trabajamos mucho con muchos ministros, que en realidad para mí trabajar
con Santa Cruz es como estar en casa. Eh, Quiero decirles que me parece que el esfuerzo conjunto lo va a hacer todo el país. O sea, me parece que la sociedad argentina tiene una enorme responsabilidad, ha mostrado una enorme responsabilidad. ¿Sí? A mí me emociona cuando veo a los adolescentes, por ejemplo, la Ujú. responsabilidad con la cual, ¿sí?, han estado en sus casas, están en sus casas, encuentran qué hacer, los chicos también, es decir, los docentes también. Entonces, yo estoy orgullosa de este país, estoy orgullosa de esta sociedad, me emociona mucho la manera como hemos, digamos, con mucha tranquilidad, porque en realidad es todavía, va a seguir siendo con mucha tranquilidad, ¿sí?, apoyar lo que ha hecho nuestro presidente, eh, incluso quienes están de acuerdo, quienes no están de acuerdo con cuestiones políticas, ¿sí?, con opiniones políticas, pero que sí han estado de acuerdo en que juntos que tenemos y podemos seguir adelante, no solamente en la situación de emergencia, en una situación de dolor, sino de poner al país en pie. Estoy convencida de que lo vamos a poder hacer. Y gracias, Chachi, muchas gracias. No, gracias a vos, Adriana. Un beso grande. Beso.